Hoy vamos a ver el tumor o la neoplasia más común del sistema nervioso central, que se llama astrocitoma. Primer concepto, son muy frecuentes en pediatría. Son el 20% de todos los tumores que ocurren en pediatría, los tumores del sistema nervioso central, son el 20%. En el resto, cuando ustedes toman toda los adultos y pediátricos, baja, la incidencia baja, y si toman esa cifra de cada 100.000 habitantes y por año, está entre 10 y 17 por 100.000. Recuerden que vamos con este, que es el más común de todos, que se llama astrocitoma. Entonces acá tienen el caso clínico, léanlo tranquilo, y acá de entrada, cuando el punto 2 es muy interesante que ustedes se pongan a pensar por qué síntomas puede venir. Y esto tienen dos situaciones muy claras. Una es hipertensión endocraniana, que es inespecífica, y es igual para cualquier tumor o para cualquier razón no tumoral que aumente o que crezca dentro del sistema nervioso central. Y la otra son signos de foco. Esto implica desde epilepsia hasta qué lugar neurológico, o sea, qué lugar de la corteza o del ventrículo está involucrado por la proliferación tumoral y les va a dar esa síntoma. Entonces ustedes lo van a explicar de esa manera, con signos de foco o con hipertensión endocraniana. ¿Cómo se clasifican los tumores? ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho que el primer concepto era diferenciar los de adultos, que eran menos frecuentes, con los pediátricos, que son mucho más comunes. Los pediátricos siempre se dan en el cerebelo y tronco. En vez, los de adultos son de corteza supratentorial. Entonces, los dividen en infratentoriales de chicos y supratentoriales de adultos. Esto entre benignos y malignos, como hacemos en cualquier otro órgano, en el sistema nervioso central es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende si yo lo puedo extirpar. Y para que lo pueda extirpar, tiene que ver qué lugar o qué sector del sistema nervioso central es el que está creciendo el tumor. Y la otra cosa que lo diferencia es, las dos cosas son, una, no existen en in situ, no existe el concepto de in situ para el sistema nervioso central, y como ustedes vieron los vasos celulares, este es capaz, las metástasis que dan es dentro del sistema nervioso central, es como que no se va del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, los rasgos de benignidad y malignidad histológica en el sistema nervioso central es absolutamente relativo y es directamente proporcional al lugar donde está y si yo lo puedo extirpar o no. La localización del tumor, les explico, el tumor más benigno, más bueno, que se llama astrocitoma pilocítico. Ahora, si ese astrocitoma pilocítico está en el nervio óptico, le tengo que sacar el nervio óptico. Entonces, lo de benignidad y malignidad, les quiero decir, es muy relativo. O si un meningioma, que es el 99% de los meningiomas son benignos, comprime la médula, me puede, o está en el tronco, me puede producir un paro cardiorrespiratorio. La diseminación de los tumores, ya lo dijimos, difiere totalmente porque se distribuye dentro del sistema nervioso central, hace, en teoría, los secundarismos a la metástasis. No se van fuera del sistema nervioso central. Los 5 tipos de tumores o neoplasias son los gliomas, los de las neuronas, unas cosas se llaman embrionarias, y ahí ponen 2 puntos y ponen meduloblastoma. Chicos, tronco cerebelo y cerebelo. ¿Sí? Se llama meduloblastoma con las 4 formas moleculares diferentes. Después estaban los meningiomas, y lo último, ¿se acuerdan esto de la microglía y macroglía? Y la microglía serían el sistema de defensa o el sistema inmune, y ahí está representado por la contraparte oncológica que se llaman los linfomas. Siempre que los linfomas están en una víscera o en un órgano son no Hodgkin. O sea, los linfomas se dividen en Hodgkin y no Hodgkin. Cuando están en un órgano, hígado
pulmón, estómago o sistema nervioso central, testículo, siempre son no Hodgkin. ¿Sí? El linfoma de Hodgkin odia las vísceras. Y por último, hay unas células germinales, que es las que vieron en testículo y en ovario, que se pueden dar en cualquier lugar de la línea media, pero en la pineal se pueden dar. ¿Sí? Entonces, los criterios histológicos, que es igual para todos los gliomas, ahí pueden aplicar una palabra aramea, que se llama AMEM, ¿sí? Que esto quiere decir A de atipía, M de mitosis, E de proliferación endovascular o endotelial, y N de necrosis. Entonces, ahí van a tener los grados diferentes de gliomas. ¿Qué son los gliomas? Que me lo pasé, son los tumores de la glía. ¿Sí? ¿Qué era la célula de la glía? ¿Se acuerdan? El protoplasmático y las variantes que ustedes vieron en histología normal de la membrana hematoencefálica, y además estaban los oligodendrocitos y las células del epéndimo, que van a formar los ependimomas y los oligodendrogliomas. Este grupo son los más frecuentes, ¿sí? Dentro de los primitivos. Y para redondear, uno podría decir groseramente, el 70% de los tumores del nervio central son primitivos, o sea, son algunos de estos 5 tipos. Obviamente los más comunes son los gliomas. Y el 30% son metástasis. Ya dijimos lo de la MEM, como ustedes lo gradúan histológicamente. Entonces, de estos no infiltrantes, o más o menos localizados, hay uno solo, se llama pilocítico, que es un astrocito que ustedes no vieron en histología normal, que tiene un citoplasma delgado que parece un pelo, o un capilar, y a eso se lo llama pilocítico, ¿sí? Es el único que tiene esta característica, y ahora vamos a ver histológica y macroscópicamente. Y los otros se llaman astrocitomas infiltrantes en general, ¿sí? El astrocitoma pilocítico obviamente son de pediatría o de adultos jóvenes, y como nos decía nuestra mnemotécnica, son todos infratentoriales, o sea, debajo de la tienda del cerebelo, ¿sí? Puede agarrar nervio óptico, recuerden también, y se podrían presentar mucho menos frecuente en hemisferios cerebrales. La otra cosa que tienen los astrocitomas, que yo me olvidé de comentársela, es que pueden formar como pequeñas vacuolas dentro del citoplasma. Y esas vacuolas se pueden fusionar con otras vacuolas de otro astrocito neoplásico. Y ese a su vez con 2 más. Y así con otros 16. Y pueden formar esas vacuolas que se van fusionando como pequeños laguitos. Y esos laguitos le forman como grandes mares, que ellos llaman quistes. Ese es como se quistifican. Entonces, los astrocitomas se pueden presentar o tumores sólidos, o se pueden presentar como quistes, o mixtos, sólidos y quísticos. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y acá tienen un astrocitoma pilocítico en cerebelo que ha formado una gran masa quística. Le vuelvo a insistir, esto es por fusión, que se vacuolizan y se van uniendo unas vacuolas con otras, y le puede venir a la consulta por una gran. Pero otra vez, volvamos, esto es AMEN 0 o AMEN 1, pero fíjense en dónde estaba y lo que le costó a este chico, ¿no? Obviamente que fue mortal para esto, ¿sí? En la microscopía, bueno, eso que se llama GFAP, se llaman proteínas gliofibrilar ácida. La proteína gliofibrilar ácida es una de lo que nosotros llamamos filamentos intermedios. ¿Se acuerdan del filamento intermedio? ¿Qué es el filamento intermedio? Es el citoesqueleto. O sea, eran filamentos que medían no tanto como los microtúbulos, pero eran más gruesos que la actina. A ese grupo se llaman, que es lo que le dan la forma y las conexiones intracitoplasmáticas a las células, se llaman filamento intermedio. Para nosotros, ¿por qué esto es terriblemente importante? Porque fue la primera gran revolución que hubo en la patología después de la hematoxina y eosina y las técnicas de tinción, como el PAS o el tricrómico. ¿Por qué? Porque esto, con un método antígeno-anticuerpo, nos permitió diferenciar, marcando a los filamentos intermedios, a qué familia pertenecían, ¿no? Esto como la aristocracia. Si eran de ciertas, por ejemplo, si eran epiteliales iban a tener citocreatinas, si eran musculares iban a tener desminas, si eran del mesodermo iban a tener vimentina, o si eran de la glía iban a tener proteína gliofibrilar ácida. Entonces, ¿a nosotros qué nos permitió esto? Decir que esto pertenece a tal grupo. No que es benigno o maligno,
sino que pertenecen a este tipo de familia o troncal, ¿no? Entonces, dijimos lo microsquítica, las fibrilares. Las fibras de Rosenthal son acúmulos agregados de estas proteínas gliofibrilares con neurofilamentos. Ahí lo tienen, lo blanco, los núcleos son los astrocitos, y fíjense cómo se van formando vacuolas, y van formando grandes vacuolas, ¿sí? Esto que parece como un treponema rojo, un treponema comunista, son las fibras de Rosenthal, ¿sí? Esto es característico de los pilocíticos. ¿Sí? Ahí tienen, ¿no? Otra vez esto que parece como un sacacorcho, como un treponema pálido, es la fibra de Rosenthal cuando está bien, y esto se puede presentar no solamente en el pilocítico, se puede presentar en gliosis, alrededor de un craniofaringioma, por ejemplo, o enfermedades demielinizantes raras, como la enfermedad de Alexander. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo más importante en los últimos 20 años? Es medir una enzima del ciclo de Krebs que se llama isodritato desinnogenasa, la IDH1 o IDH2. ¿Por qué? El pilocítico no está mutado nunca, pero el resto de los astrocitomas, todos tienen mutada, lo cual hace que pertenezcan a esta familia, que se llaman astrocitoma de bajo grado. Entonces, todos los astrocitomas tienen mutada la IDH, excepto el pilocítico, que es muy buen pronóstico, y el pilocítico lo que tiene es una alteración molecular en el BRAF. Bueno, otra vez, lo mismo, ¿no? Pilocíticos, forma de pelitos, ¿sí? Y esta es una proteína fibrofilar ácida. El Ki67, que se acuerdan que era proteína esa de fase S, que a mí me indicaba, en la fase S era cuando el ADN se me duplica, ¿sí? Era la que estaba entre G1 y G2, antes de entrar a mitosis. Entonces, a mí lo que me va a indicar el Ki67 es cuántas células van a entrar en mitosis. Entonces, es una manera directa que yo tengo de saber a qué velocidad está creciendo un tumor. Entonces, los astrocitomas infiltrantes dijimos, uno solo localizado es el pilocítico, el que no tenía mutada la IDH. ¿Sí? Todos estos astrocitomas infiltrantes tienen la IDH mutada y son todos amén 2 o amén 3. ¿De acuerdo? Ahí van al amén de la mnemotécnica y aplican. ¿Sí? Y recuerden, los de adultos son supratentoriales y los de pediatría son debajo de la tienda del cerebelo. ¿Sí? Los astrocitomas difusos, que pueden ser fibrilares o protoplasmáticos, que estos eran los dos que le enseñamos nosotros en histología normal, pero tienen que agregar el pilocítico, que no existe normalmente, y hay uno que es un citoplasma amplio, regordete, parece como esos luchadores de sumo japoneses, que se llama gemistocítico. ¿Sí? La macroscopía ya lo vimos, es absolutamente infiltrante, les vuelvo a insistir, el único localizado es el pilocítico. ¿Sí? Entonces todos los demás son infiltrantes. ¿Sí? Obviamente la proteína que van a tener es la giofibrilar ácida, que se acuerdan que era el filamento intermedio, ya saben lo que son los filamentos intermedios, que se marcan con la inmunistoquímica y que me demuestra que a mí que esto es un astrocito y que no es una neurona y que no es de la microglía, o sea que no es un linfoma no Hodgkin, por ejemplo, para que tengan en forma breve y brutal para qué serviría la inmunólogo, ¿no? Otra vez, miren, todos estos redondos que parecen como vacuolas de grasa, en realidad son pequeñas lagunitas que se han hecho. Entonces, ven cómo ese se va uniendo con este, y todos estos nacieron de pequeñas vacuolas, ¿no? Que se van fusionando. Esta es la razón por la cual se pueden presentar o quistificados, como masas quísticas, o sólidos, ¿sí? Entonces, ahí lo que van a medir son otra vez el endotelio, cuánta proliferación vascular tienen, cuántas mitosis, cuánta necrosis y los núcleos. Cuando hablan de pleomorfismo nuclear, recuerden siempre que los patólogos lo que miramos son el tamaño de los núcleos y si son diferentes o son todos iguales. Ahí tienen marcado con el cromógeno marrón oscuro la proteína gliofibrilar ácida, el filamento intermedio que pertenece a la familia
como si fuera aristocrático, ¿no? De los Windsor, esto es de la familia de la glía, eso significa. No significa ni negativo, ni cáncer, ni gliosis, ni nada. Significa que es glial. Ahí tienen otra, ¿sí? De una proliferación, fíjense que ya los núcleos comienzan a ser de diferente forma y tamaño, ¿no? Entonces, la tipía ya es diferente. Bueno, esta es la conclusión. Entonces, recuerden, lo más importante para ustedes hoy que estamos midiendo son lo molecular. ¿Qué es lo molecular? Hay una enzima del ciclo de carboxílico, el ciclo del señor Krebs, que se llama isocitrato deshidrogenasa, IDH. Hay dos tipos, el 1 y la 2. Curiosamente, lo que se sabe es que todos los astrocitomas de bajo grado no tienen la IDH normal, todos la tienen mutada. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Buen pronóstico. ¿Por qué? Porque los que no la tienen son glioblastoma, que es digamos, la forma anaplásica o la de peor pronóstico dentro de los astrocitomas que lo van a ver en otro problema. La otra es la ausencia de una proteína rara. Esto es porque ahora tenemos un método que se llama secuenciación, que nos permite ver qué proteína se está generando el tumor en tiempo real. Y esta es una proteína de una enfermedad bastante extraña, bastante rara, que es la alfa-talasemia con retardo mental asociado al X. Esto es lo que dice la TRX. O sea, curiosamente, el mensaje es muy breve. Se vio que los gliomas de bajo grado no expresan esta proteína. O sea, el gen está apagado, está suprimido, ¿sí? Se llama ATRX negativo. Y la otra, que es extremadamente importante, que lo sabíamos nosotros desde hace más de 100 años, era que todos los oligodendros le faltan el brazo cortito del 1 y el largo del 19, la famosa codeleción 1P19Q. ¿Y esto qué significa? También buen pronóstico. ¿Sí? Entonces, hoy tiene un impacto lo molecular, que es IDH mutada o IDH salvaje o normal. ATRX está expresada o no está expresada, y la codeleción 1P19Q. La otra cosa que apareció en los últimos fue una mutación en la histona. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 3 tipos de histona? ¿No? La H1, que la que estaba abajo, la H2 es AB, la 3 y la 4. Lo que se descubrió era que todos los gliomas de la línea media, lo que es la protuberancia, y del vermis, los gliomas tenían una alteración en la histona 3 por una pérdida de la lisina, de un solo aminoácido. Entonces, era muy curioso que todos tuvieran la misma tipo de alteración, ¿no? Lo que se llama la H3K27M. Ustedes van a ver que a los tumores del sistema nervioso central de la protuberancia, los gliomas se los llama así, H3K27M. ¿Por qué esto es ¿Por qué? Porque si yo entiendo cómo se produce un astrocitoma molecularmente y sé dónde está, yo tengo balas mágicas o fármacos pequeños que pueden bloquear o neutralizar esta alteración. Y con esta idea yo podría curar o reducir la masa tumoral en forma fascinante. Acá les muestro, esto es para que vean nada más, miren, no me importa que lo sepan, pero esta es la clasificación de la OMS del 2016, y fíjense, todo es, lo único que importa es, ¿la IDH está normal o la IDH está nativa? ¿La IDH es normal? ¿Hay una codeleción 1P19Q o no? Junto con el IDH. ¿Por qué? Porque sabemos que esos van a tener un mejor pronóstico que los otros. Y van a responder a la terapia y a la quimioterapia y al rayo de maneras diferentes y distintas. ¿Sí? Bueno, el Ki67 es más alto, obviamente, que los de bajo grado. O sea, el AMEL 1 va a tener un Ki67 bajo o nada. En vez, a medida que ustedes suben en los AMEN, van a tener Ki67 más altos. ¿Sí? Igual que en la mama. ¿Se acuerdan que en la mama había 3 cánceres moleculares? ¿Sí? Los receptores, los ER2 y los triple negativos. Ahí el Ki también tiene mucha importancia. Porque, por ejemplo, si tiene 25% de Ki, yo lo llevo a quimioterapia. O sea, el Ki hoy es un marcador para muchos tumores. ¿Sí? Entonces, las alteraciones genéticas o moleculares, recuerden, y les vuelvo a insistir con esto, porque esto es lo único que ha aparecido que nos está tratando de cambiar la idea. Fíjense, es tan loco esto que a mí ya no me importa qué tipo de
astrocitoma es, ¿no? Si es epéndimo. A mí lo que me está importando es si tiene IDH1 y IDH2, porque yo ya sé cómo va a estar, y esto está generando línea de investigación de si yo puedo entrar con un blanco molecular o terapias dirigidas, ¿no? El gen ATRX ya dijimos, y la codeleción 1P19Q, ¿sí? Entonces, anaplásicos van a ser los grado 4, amén, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver son atipía, Ki67 alto, y recuerden, cuando uno habla de atipía, lo que está hablando es que yo tengo claramente núcleos de distintas formas y tamaños diferentes y distintos, más necrosis. ¿Sí? Este es el gemistocítico, que le dijimos, viene una palabra alemana que dice Hamstusen, que quiere decir hinchado grande, ¿sí? Adiós, astrocitomas.